Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina, y seguimos conversando con Leandro y Ana María. Una de las cosas que nos interesaría, esto sigue, este documental tiene una extensión, hay una serie. Cuéntanos, Leandro, de qué se trata. Sí, bueno, ahora lo que estamos desarrollando es una docuserie, una serie documental que en un principio está orientada a web, a las redes sociales. Estamos trabajando y charlando con diferentes medios de comunicación y espacios de producción, de financiamiento, para ver la posibilidad de que haya una expansión mayor, pero en un principio es para redes. Pero es en la misma lógica, el mismo... Sí, en realidad lawfare o guerra judicial tiene que ver, como decía mi compañera, con uno de los frentes estratégicos que están dentro de lo que son las guerras sin restricciones. Unrestricted Warfare, dice en inglés, es un libro del año 1999 de China, del cual sería como un ayornamiento, una mirada actualizada desde China de lo que se conoce como guerras no convencionales, que no es nada nuevo, ¿no? De los años 50 de Estados Unidos. La guerra no convencional más clásica que cualquiera puede distinguir, sepa o no, que muchísima gente no lo sabe, es la Guerra Fría. La Guerra Fría era una guerra no convencional, ¿verdad? Así que la docuserie esta tiene que ver justamente con profundizar en el lawfare, también en la guerra híbrida, en la guerra económica, en la guerra cibernética, en la guerra económica y sobre todo en la guerra psicológica. Claro, y Ana María, frente a eso, entonces, en este marco, en este contexto en que están conversando, que están trabajando, que están reflexionando y están trabajando en el desarrollo, ocurren procesos políticos complicados en América Latina. Ustedes vienen del Foro de Sao Paulo y ahí la reflexión y el debate todavía nos deja con algunas dudas si podemos salir de estas circunstancias. ¿Tú crees que estamos en el límite de salir hacia adelante, de estancarnos o ir para atrás? No, yo creo que estamos en el límite de salir para adelante. A mí me parece que estos últimos años, donde recibimos muchos golpes del lado de la derecha, no fueron gratis. Aprendimos y aprendimos mucho. Yo creo que estamos fortalecidos y que vamos a recuperar junto a nuestros pueblos el camino que habíamos elegido, ¿no? En el que veníamos, por supuesto, mejorando en los errores que hayamos cometido. Claro. En el Foro de Sao Paulo se discutió y se habló de una mesa incluso de comunicación. ¿Tú crees que efectivamente lo fundamental, lo esencial de esta disputa se da en el campo mediático, y sobre eso se dijo algo en el foro? ¿Qué se sacó de eso? No, bueno, el taller de comunicación está Jorge Eder, pues se llama el compañero que coordinaba eso, realmente una persona muy capaz, que ha logrado coordinar ahí diferentes visiones en diferentes lugares del mundo, en muchos lugares del mundo, realmente de todos los continentes. Sí, la comunicación es central. Yo entiendo realmente que la guerra psicológica es mucho más amplia. Que la parte de la comunicación, los medios hegemónicos son una parte, las redes sociales son otra, fake news, posverdad, y todas estas cuestiones. También está la parte de ficción, ¿no? Como esta red, no sé si la puedo nombrar, pero este nuevo streaming gigantesco que ha superado a Hollywood, ¿no? Hablamos de Netflix. Exactamente, que genera permanentemente contenidos. Ahora los malos son los rusos, antes eran los narcos latinoamericanos, y antes los árabes, y antes también los rusos, ¿no? Así que bueno, me parece que va un poco por ahí. En cuanto a las conclusiones, como siempre, este tipo de plenarios tan efímeros, dinámicos y diversos, también en términos de idiomas y demás, son muy complejas las conclusiones, no hay una conclusión única, sintética, pero yo estoy de acuerdo con que realmente estamos en un punto de inflexión, de quiebre, por lo menos en nuestra región, en la cual la salida es hacia adelante, básicamente porque han saturado, yo digo que han gastado todos los cartuchos por ahí que estos gobiernos progresistas y de izquierda tardamos 12 años en gastar en términos de masas. Ellos lo han gastado en 2 o 3, digo. Ana María, una de las cosas que mencionamos, y a propósito de lo que tú decías también, la derecha nos ha dado muchos golpes, pero también ha utilizado unos mecanismos, unos recursos, por ejemplo Netflix, a través de series, de supuestas películas, donde también, voy a decirlo de esta manera, inoculan un modo de ver el mundo que no necesariamente favorece a los procesos de izquierda y progresistas. Lo que tú mencionabas, los narcos, los rusos que son los malos, los chinos ya mismo aparecen, los coreanos son lo peor del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Crees que ese espacio, ese escenario y en esa geografía mediática tenemos mucho por hacer? ¿Qué nos falta para entrar ahí con fuerza, con ganas? Yo creo que, sinceramente, lo que a nosotros nos falta es tener malas intenciones, entre comillas. Tener malas intenciones. A nosotros nos cuesta mucho, por una cuestión ética, moral, de ejemplo, intentar apropiarnos de la subjetividad de la gente. Nos parece que eso está mal y no lo queremos hacer. Entonces siempre estamos en una lucha despareja, donde ellos no tienen ningún límite, ningún freno, ningún nada,
Y nosotros siempre estamos pensando, pero esto no es ético, pero esto no está bien, no, por acá. Sin embargo, yo creo, por ejemplo, en Argentina, cuando desde un simple canal de televisión para niños, Paca Paca, se contó la historia de manera ficcionada, con un manejo de la subjetividad de nuestros niños, se logró que por primera vez en Argentina los chicos tuvieran a San Martín, a nuestro libertador, como un héroe superior y mejor que Superman, que Batman, que todos esos. Y no estaba mal, para mí éticamente no está mal, pero tenemos esos pruritos, creo que tenemos que superar eso. Claro, pero Leandro, ahí tenemos la capacidad, obviamente, pero tenemos las ganas, la intención, nos van a permitir nuestros propios prejuicios ideológicos y a veces políticos. Yo creo que hay algo clave que yo vengo peregrinando hace rato, que me gustaría que realmente se difunda, se entienda. Yo creo que hay que salir del discurso ideológico directo. ¿Qué quiere decir esto? Plantear las cuestiones en términos socioculturales y en todo caso económicos y no ideológicos directos. De esa manera, no importa si yo te estoy defendiendo a Lula o porque no estoy defendiendo a Lula o a Cristina. Más allá de mi ideología, lo que estoy defendiendo es el Estado de Derecho, es la presunción de inocencia. Y los derechos de esas personas Correcto, también, por más supuesto. allá de si usted es millonario o no, si usted permite que a Lula se le vulnere su presunción de inocencia, sepa que el día de mañana, cuando esa gente que vulnera el Estado de Derecho, presunción de inocencia de Lula, va a venir por usted si usted ha tocado mínimamente sus intereses. Y esto está más allá de lo ideológico, es sociocultural y a lo sumo, y en todo caso económico y financiero, ¿verdad? Todo esto porque a propósito de lo que decía Ana María, también hay un prejuicio, digo prejuicio, de que las películas latinoamericanas, las series latinoamericanas son aburridas y cuando las hacen bien son de narcos, de violencia, de sexualidad un poco camuflada o de cárceles también. Entonces, ¿cómo conjugar esto, Ana María? No, yo creo que tenemos que hacer autocrítica, impulsarnos fuertemente, sacarnos esos velos y tener ficciones, digamos, en el sentido de lo que nosotros queremos transmitir. Un poco en coordinación a esto que decía recién mi compañero Leandro, ¿no? De enfocar en cuestiones socioculturales. Creo que tenemos que superarnos en eso. Es verdad lo que estás diciendo, pero también es verdad que tenemos algunas ficciones y hemos tenido ficciones muy buenas, muy buenas, muy creativas y a veces son difíciles de encontrar. Yo las he querido volver a ver y son difíciles de Y ahí encontrar. viene el tema comercial, de la circulación de todos estos productos audiovisuales, de las obras. No se encuentra. Yo fui a Chile a buscar algunas cosas de Patricio Guzmán y no las encontraba en el mismo Santiago de Chile. Mira, hay un sitio en Argentina, producto por supuesto de una política del gobierno anterior, del proceso anterior, que se llama Contar, cont.ar. Sí. Ahí podemos encontrar muchísimas series muy, pero muy buenas, gratis, en altísima calidad. Eso lamentablemente, por ejemplo, yo me he encontrado con que quería ver desde aquí y no te lo permite, ni de Panamá, ni desde Venezuela, ni desde aquí. Está bloqueada en la red. Evidentemente, y eso no es producto de las políticas anteriores. Evidentemente aquí ha habido en algún momento ese proceso. Ayer estoy averiguando ahora con compañeros que están un poquito más al tanto de cómo Pero te funciona. das cuenta que estamos hablando otra vez del bloqueo. Así es. Tú mencionabas algo, Ana María, que me dejó muy preocupado a propósito de que nosotros, por ejemplo, no podemos mentir. Pero hay la posverdad, hay las fake news. ¿Y cómo jugamos frente a eso? Porque son módulos potentes, poderosos de instalar en la realidad unas mentiras como si fuesen verdad. No, yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es un trabajo social muy fuerte de despabilar a la sociedad. En eso sí no podemos entrar. Nosotros no podemos entrar en la mentira, en la posverdad, ni producir noticias falsas, porque ahí sí ya nos estaríamos, me parece, pasando un poquito de la raya. Una cosa es la ficción, el manejo de la subjetividad, y otra cosa es mentir así, descaradamente, dar por verdadero algo que no es cierto. Entonces ahí yo creo que lo único que podemos hacer es despertar las conciencias. Y podría ser también a través de la ficción, que es más fácil, es más fácil. Porque hemos visto, por ejemplo, documentales sobre Brasil. Ustedes han seguido a Lula, conocen de cerca lo que vivió Lula, pero vemos documentales que se exhiben en Netflix y en otras plataformas donde precisamente no cuentan lo que ustedes dicen en el documental. Entonces, ¿cómo valorar esta distancia entre lo que ustedes viven y lo que se ve en la televisión a través de estas plataformas? Netflix en particular me parece que tiene una inteligencia bastante, ¿cómo decirlo?, ayornada, bastante de vanguardia, porque si te fijas, por ejemplo, ha sacado El filo de la democracia, ¿Sí? que me parece un documental muy bueno, Sí. es indiscutible, además, bueno, es una documentalista muy respetada, hija de, digo, hay toda una cuestión ahí que me parece que nosotros en Argentina decimos una de cal y una de arena, ¿no? Para preparar cemento siempre tiene que haber una parte, pero también
la opuesta. Entonces, en ese sentido, parece que Netflix es bastante inteligente, ¿no? Ahora, entonces entremos al país de ustedes, porque nuestra audiencia está esperando qué está pasando en Argentina. Parecería que todo se viene orquestando de tal manera que Macri se sostiene en el poder. ¿Cuál es la situación que ustedes están atravesando en Argentina? ¿Cómo la están viviendo estos momentos? Pensando además que en pocos meses hay elecciones presidenciales. Bueno, la verdad que en Argentina estamos viviendo una situación muy dura, muy difícil. Hemos sufrido un derrumbe económico muy fuerte en estos 3 años, una caída, realmente estamos en caída libre, estamos en una caída libre. Y se ve, es indisimulable. Uno camina por las calles de Buenos Aires, de la capital federal, de la ciudad más rica del país, y ve cantidades impresionantes de gente durmiendo en la calle, familias enteras, con las mascotas, con los chicos, que mandan a los chicos a la escuela, pero que viven en la calle. Es una situación muy acuciante. Lo que no quita que caminemos con fuerza hacia estas elecciones con la esperanza de superar este gobierno, este modelo y poder volver a una cierta normalidad. No es normal lo que está sucediendo en la Argentina. Leandro, pero entonces una pregunta que sería cualquier persona también es ¿por qué permitieron ustedes que pasara esto? ¿Hasta dónde cargan con cierta responsabilidad para vivir lo que están viviendo estos momentos los argentinos? Eso me lo han preguntado en varios países y a veces es doloroso tener que hacerse cargo de algo que yo iba con megáfonos permanentemente durante años diciendo cuidado, cuidado, porque este hombre no va a defender los intereses, ni siquiera de usted, señor empresario millonario. Pero bueno, ahí somos hijos del rigor, también otra frase, me gustan las frases populares. Lamentablemente hay sectores populares, sobre todo de clase media en Argentina, que cuando está cómoda le gusta no pensar tanto y dejarse llevar por las narrativas hegemónicas, ¿no? Yo creo que eso tiene una fecha de caducidad y la fecha de caducidad tiene que ver con el bolsillo, con el dolor en el bolsillo, digamos, tiene que ver con la caída en la calidad de vida, tiene que ver con básicamente la pérdida del Estado de Derecho, pero empíricamente, o sea, en la experiencia. Cuando la gente la pasa mal, empieza a reflexionar y pone a raya su ego, ¿no? Su ego inflado por estos medios de comunicación que se han ocupado de destruir muchísimas políticas públicas, desde los medios de comunicación, destruir las figuras que encarnaban esas políticas públicas, ¿no? Pero entonces, Ana María, ¿cómo ha funcionado el lawfare en Argentina? ¿Cómo se ha caracterizado? Porque tú mencionabas, cada país tiene su lawfare y es un modo de expresarse. En Argentina, ¿cómo ocurrió o cómo sigue dándose? En Argentina es bastante evidente, clásico. Yo creo que Argentina está viviendo un proceso muy desenfadado. En Argentina, el gobierno de Macri, desde que llegó, mostró su capacidad de daño y su interés de perseguir judicialmente a nuestros referentes políticos. Él ya en la campaña dio a entrever, ¿no?, que iba a ser ese tipo de persecución, siempre enmascarado con el tema de la corrupción, ¿no? De hecho, hasta ahora en ninguna causa han podido presentar pruebas contundentes y están empezando a caerse algunas. De hecho, hoy ocurrió algo interesante. Se desmontó uno de los juicios que acusaban a Cristina y prácticamente quedaría de lado. El día de hoy. Sí. Claro, entonces, bueno, hay una parte de nuestro documental que se toca el tema de el Poder Judicial no está tan separado del Poder Ejecutivo, nunca, ni en este gobierno, ni en el anterior, ni en el que viene, siempre está pegado al gobierno de turno, no es tan independiente como debería. Entonces, que en algunos juicios estén empezando a salirle mal las cosas es otro síntoma de agotamiento de esa estrategia. Claro. Muchísimas gracias, Leandro. Gracias, Ana María, por estar con nosotros. De todas maneras, les invitamos a que vean este documental. En Ecuador se lo puede ver, pero también en el resto de América Latina ustedes estarán en gira mostrando el documental. Me contaban que iban a Perú también, así que les esperamos para que ustedes también sigan disfrutando de este documental y lo sigan trabajando en el próximo proyecto. Muchas gracias por estar con ustedes. Y gracias a ustedes por atendernos, por acompañarnos en esta reflexión sobre lo que significa desde la mirada de los dos cineastas el lawfare. Estaremos pendientes para seguir reflexionando sobre este acontecimiento que lamentablemente no nos trae buenas consecuencias para los latinoamericanos. Que la pasen bien. Chao, chao.